Alonso, por favor, Alonso, si me ayudas con tu nombre completo. Igualmente, Adriana, para que yo pueda asignar los puntos por asistencia y participación a la reunión, se los agradecería mucho. Ya he iniciado la grabación de la sesión, entonces solamente recordarles, si les sale un aviso de permitir grabación, les solicito que lo autoricen para que pueda grabarse la sesión para los demás aspirantes. Y bueno, pues nada más como inicio de la sesión, mi deseo pues es darles la bienvenida a esta tercera semana de propedéutico, que como lo estuvimos comentando ya en sesiones anteriores, cada semana tiene un objetivo muy específico. En primer lugar, bueno, tenemos la semana 1, que tiene como objetivo el que ustedes conozcan la plataforma, puedan manejarse dentro de ella, conozcan los espacios y donde pueden solicitar apoyo, ayuda y resolver las dudas que puedan tener. La semana número 2 es la semana que tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos, que tiene que ver con la red de apoyo y con los agentes educativos de prepa en línea. Aquí es muy importante retomar el tema de las preguntas. Y esto me parece que a lo mejor es algo necesario de comentar y tiene que ver un poco con el tema de cómo solicitamos apoyo. Tal como se los comentaba acerca de la red de apoyo, de por qué es importante dirigirse a la persona adecuada, es decir, por qué es importante dirigirse al asesor tecnológico y no al asesor virtual o al tutor cuando corresponde, pues es para ahorrar tiempo, ¿no? Y para que ustedes puedan tener una respuesta pues más pronta a la duda que puedan tener. Y es lo mismo con las preguntas. Y les pongo un ejemplo muy rápido. Cuando ustedes escriben un mensaje solicitando apoyo con una pregunta, es muy importante que recuerden que el tiempo de respuesta es 24 horas máximo, es decir, van a tener su respuesta en 24 horas al mensaje que ustedes envíen. Entonces, por ejemplo, yo esta semana recibí mensajes que decían: hola asesora, muy buenas tardes, tengo una pregunta. Y entonces yo veía el mensaje horas después, 10, 11 horas después, y escribía: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo apoyar? Y a lo mejor pasaban 3 horas y me respondía: es que tengo una pregunta con mi actividad integradora. Y yo veía ese mensaje a lo mejor 6 horas después. Claro que sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿En qué te ayudo? Y hasta dentro de 3 horas o 4 horas más me podían decir, ¿no? Expresar. Es un ejemplo, pero sí sucedió durante la semana con algunos aspirantes. A lo que voy es que este intercambio de mensajes a lo mejor nos tomó 1 día y medio o 2 días, y entonces pasaron 2 días antes de que yo pudiera entender cuál era la problemática y le pudiera ofrecer solución. Entonces, el tema de las normas de etiqueta, el tema de las preguntas efectivas, el tema de la comunicación asertiva tiene que ver con eso. Cuando ustedes envíen un mensaje, claro que es muy importante saludar, pero en ese mismo mensaje es recomendable que pongan cuál es su duda. Hola, buenas tardes, asesora. Ok, Alonso, no te preocupes. Julio Alfonso. Bueno, voy a escribir tu nombre acá en el chat. Ah, ya está, Carranza Aguilar, perfecto. Gracias, Julio, por el esfuerzo de conectarte como sea. Hola, asesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Tengo una duda con mi actividad integradora y es que no consigo encontrar la respuesta a la pregunta acerca de, no sé, las cosas a evitar cuando escribimos mensajes. Entonces, esto lo que va a hacer es ayudar a que yo como asesor o el tutor o el SAME o el asesor tecnológico, quien sea a quien ustedes estén dirigiendo su pregunta, pues los pueda apoyar de una manera mucho más rápida y efectiva y ustedes encuentren solución más pronta. Eso en cuanto a las preguntas, y lo retomo precisamente porque en semana 2 estamos hablando de esos temas, o estuvimos hablando de esos temas, y bueno, pues es algo que se presentó con algunos aspirantes respecto a sus dudas. No pasó a mayores, se logró solucionar, pudieron entregar sus actividades, sin embargo, pues en lo subsecuente es importante que traten de expresar lo más rápido y lo más pronto posible su inquietud para que puedan recibir pronta respuesta.
Entonces, bueno, ya establecimos el objetivo de semana 1, el objetivo de semana 2 es este tema de la comunicación. No sé si alguno de ustedes se haya quedado con alguna duda, alguna inquietud en cuanto a los temas de semana 2 o en cuanto a las actividades de semana 2. Bueno, entonces vamos a cerrar y pasaremos directo a semana 3. Que semana 3 tiene uno de los objetivos quizás más importantes de prepa en línea, porque semana 3 es la semana en la que ustedes van a obtener toda la información que necesiten para conocer a fondo el programa de prepa en línea SEP. Y esto es muy importante, que ustedes tengan esta información acerca del número de módulos, cuáles son los campos formativos, cuáles son las áreas disciplinares, cómo funcionan, por ejemplo, el tema de recuperación de materias, cómo funciona el tema de bajas temporales, bajas definitivas. Todo eso ustedes lo deben de conocer y saber, porque en la medida en la que ustedes tengan esa información, tendrán las herramientas necesarias para poder, en su caso, defender alguna calificación o solicitar apoyo con alguna situación que se les esté presentando. Es en la medida en la que ustedes conozcan su programa de prepa en línea que ustedes van a poder también pedir lo que se cumpla, ¿no? El derecho y el servicio al que ustedes están aspirando y que merecen también. Dentro de la comunidad de los agentes educativos de prepa en línea, el interés siempre es darles el mejor servicio posible. Sin embargo, el que ustedes tengan esta información, pues muchas veces también ayuda y les da a ustedes herramientas, porque recuerden que el conocimiento también es importante. Entonces, en esta semana suceden varias cosas. La primera es esta, tienen mucha información por introyectar. Son muchos recursos los que hay que revisar, es bastante la información, pero además tienen sus dos actividades integradoras, número 5 y número 6, y estas actividades es la primera vez en todo su módulo, como se los comenté en la sesión pasada, es la primera vez en todo su módulo en el que se les está solicitando una extensión específica en sus escritos y en sus respuestas. Entonces verán, por ejemplo, que una de las actividades les dice contesta en 2 párrafos de 5 renglones cada uno. Quiere decir que al menos voy a tener que escribir 10 renglones para poder alcanzar la extensión que se solicita. Desde semana 1 yo les he venido comentando la importancia de trabajar el hábito de la lectura, de empezar a desarrollar escritos, de tratar de hacer este ejercicio, porque estas son habilidades que se aprenden. Y si bien esta es una curva de aprendizaje que no termina, porque, y siempre lo digo, ¿no? Incluso las personas que son escritoras, que son columnistas, que se dedican a crear lenguaje escrito, pues tienen asesores y tienen correctores de estilo y tienen personas que les ayudan a corregir cualquier tipo de error que puedan tener, ya sea de puntuación, ortografía, sintaxis, redacción, etcétera. Entonces es muy importante saber que este es un área de oportunidad constante, nunca vamos a tener la perfección en ese sentido. Sin embargo, es una habilidad que se desarrolla y con la práctica podemos cada vez ser mejores escritores, y no por el tema de escribir, sino por el tema de hacer comunicar lo que queremos comunicar, dejar claro nuestro punto de vista y poder expresar lo que nosotros queremos decir. Hay una cosa muy importante que tiene que ver con el tema del vocabulario. Cuando nosotros leemos, ampliamos nuestro vocabulario, aprendemos palabras nuevas, cómo se escriben, qué significan, en qué momento las podemos usar. Y algo que a mí me dijeron cuando estaba yo estudiando y que de verdad es algo que se me quedó muy, muy grabado y que yo espero que para ustedes también pueda sembrar ahí una pequeña semilla, es el tamaño de tu vocabulario es el tamaño de tu universo. Mientras más palabras conoces, más puedes decir y más puedes entender. Entonces es muy importante que cultivemos esa parte, que tratemos de aprender y que tratemos de ocupar nuevas palabras. Esto nos va a ayudar también a la redacción,
a la creación de textos, etcétera. Y esta semana número 3, es muy, muy importante en ese sentido que ustedes logren las extensiones que se les están pidiendo. Hay muchas veces que para poder llenar la cuartilla que se solicita en la actividad integradora 6, me ponen con letra muy grande o con doble espaciado o cambian el tipo de letra para que se vea más. La realidad es que recurrir a esto pues no funciona, porque yo a la hora de calificar o a la hora de evaluar el trabajo pues tengo que regresar todo al formato normal. Entonces, si escribieron 10 renglones, pues 10 renglones se ven, aunque la hoja esté completamente llena. Entonces, recurrir a eso además pues también es un poco sabotearnos a nosotros mismos. Entonces, yo les invito pues a que no recurran a esas prácticas y que más bien hagan un esfuerzo por realmente sacar y plasmar todo lo que está pasando por su cabeza en el lenguaje escrito. Entiendo que es un ejercicio complejo, pero también les prometo que es una habilidad que día con día crece si la empezamos a ejercitar, lo mismo que la comprensión lectora. Entonces, eso principalmente para estas 2 actividades de la semana 3. No sé si en un momentito más vamos a pasar a la plataforma, vamos a revisar algunos recursos que me parece importante que conozcan y vamos a ver también cómo es que están hechos las actividades integradoras para que los puedan revisar. Pero quisiera saber si hasta este punto tienen alguna participación, comentario, duda, algo que aportar a nuestra reunión. Ok, bienvenido Dair Hernández. Por favor, ayúdame a escribir tu nombre en el chat para que pueda tomar la asistencia a la reunión, por favor. Y también me hace falta el nombre de... Ah, ok, ya entendí. No, ya están todos. Solamente me falta Dair. Gracias, Jonathan. ¿Jonathan o Dair? Dime qué prefieres para que así te llame por el nombre que prefieres. Perfecto, Dair, gracias. Listo, entonces, bueno, si no hay comentarios, dudas acerca de esto que hablamos, vamos a pasar a plataforma. Vamos a revisar un recurso que es muy valioso, que es el mapa curricular de Prepa en línea CEP. Y es en realidad el mapa curricular. Voy a tomar un poco de agua, porque está muy caluroso aquí donde vivo y se me reseca la garganta muchísimo. El mapa curricular no es otra cosa que el programa de materias en el orden en el que ustedes las van a seguir. Hay algo en nuestro país, en la Secretaría de Educación Pública, que se llama el mapa curricular común. Y esto se estableció de manera que todas las instituciones que den un certificado de educación media superior, es decir, todas las preparatorias que ofrezcan este nivel de estudios, tienen que cumplir con ese marco curricular. Digamos que lo que hace es decir, ok, para que un alumno egresado de prepa se pueda decir que está preparado con los conocimientos de prepa, esto tiene que saber. Esto tiene que poder lograr, esto tiene que saber hacer. Eso es un mapa curricular común. Por eso es común, porque todos lo tenemos, todas las instituciones que dan educación en preparatoria. El programa de Prepa en línea CEP se apega a ese marco curricular común y entonces tiene un programa de estudios que atiende todas esas áreas y todos esos requisitos que se encuentran en el mapa curricular común y que les permite a ustedes obtener un certificado de preparatoria. Cuando ustedes vean este recurso, y lo que es importante e interesante acerca de él, es que están, digamos, cada uno de los módulos clasificados en un área de aprendizaje. Y esto es muy valioso, porque si ustedes saben cuáles son los módulos que vienen más adelante, es mucho más fácil para ustedes poder planearse y poder prepararse para lo que siguen. Recordemos que cada módulo tiene su complejidad y habrá unos módulos más complejos que otros, habrá otros que serán a lo mejor más sencillos. Se me ocurre, por ejemplo, que tienen los módulos de segunda lengua, ¿no? O los módulos de inglés, que me parece que son módulos 5 y 6.
Si algún aspirante ya tiene conocimiento del idioma inglés, pues les será un módulo muy sencillo. Sin embargo, habrá aspirantes que no tienen el idioma y sea un módulo que represente mucho más reto. Y al representar más reto, exige mayor tiempo. Exige pues que estén más atentos a los recursos, que a lo mejor revisen la información más de una vez, que no falten a sus reuniones con su asesor virtual porque seguramente pues tendrán dudas que resolver. Y un ejemplo de esto, en mi caso, sería, por ejemplo, un módulo de matemáticas. Yo sé que para mí las matemáticas son una cosa compleja, me cuesta trabajo comprenderlas. Lo comprendo al final y logro hacer las cosas, pero me es complicado. Entonces, yo sé que si hay un módulo de matemáticas, tengo que prestar el doble de atención, el doble de tiempo y que no puedo faltar a las reuniones con mi asesor virtual. Y si tengo que faltar, no puedo dejar de ver la grabación de las sesiones, porque seguramente son los módulos donde yo necesite más apoyo y más guía. Entonces, para eso nos sirve conocer el mapa curricular común. En este momento voy a compartir pantalla. Recuerden que cuando comparto pantalla voy a apagar cámara para que no se pierda ahí en la transmisión de datos, que justamente el viernes, me parece, con Julio, ¿verdad? Tuvimos una dificultad ahí con el internet, entonces mejor voy a apagar la cámara para evitar que suceda. Solamente les pido me confirmen que ya pueden ver la pantalla y que están viendo la portada de Prepa en Línea CEP. ¿Ya están viendo ahora la portada? No encuentro el otro. Sí, sí se ve. Ok, perfecto, Adriana, gracias. Bueno, entonces vamos a ingresar a la plataforma como normalmente lo hacemos. Entramos a mi campus, corroboramos aquí la identidad y pasamos a mi aula. Bueno, como siempre, cada semana recuerden descargar la guía. La guía de la semana les da muchos tips, mucha información relevante acerca de lo que van a tener en esta unidad. Entonces mi recomendación siempre es descargarla y revisarla y poder ir siguiendo paso a paso las instrucciones para que puedan terminar todos sus trabajos a tiempo y no tengan dudas de ningún pendiente. Ahora, como les comentaba, en semana 3 tienen muchos recursos por revisar. Aquí tienen 20 recursos, 21 recursos y el foro aprendiendo. Entonces, todos estos recursos les van a dar un montón de información que es muy relevante que ustedes tengan para la realización de sus actividades, para las actividades formativas y para el resto de sus estudios. De las cosas que les quiero comentar ahora es esta parte del mapa curricular. Entonces, aquí podemos ver que todo el conocimiento que ustedes van a adquirir en el programa de Prepa en Línea CEP se puede dividir principalmente en 5 campos disciplinares. Cada uno de estos campos pues tiene su objetivo y tiene su importancia. Entonces, el primer campo es comunicación, matemáticas es otro campo disciplinar, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Todos los módulos y materias encajan en estos 5 campos. Algunos solamente encajarán en uno de ellos, algunos tendrán injerencia en los diferentes campos disciplinares. Esto se llama transversalidad, quiere decir que una materia toca diferentes campos disciplinares y ofrece conocimientos de los diferentes campos. Entonces, lo que tenemos en el mapa curricular es justamente esto. Cada uno de los bloques de Prepa en Línea tiene un objetivo
y cada uno de los bloques está conformado por diferentes módulos. Estos son sus módulos y cada módulo está enfocado a un campo disciplinar. Aquí tenemos, por ejemplo, el bloque 1, que sería el primer bloque que ustedes van a cursar y solamente consta de un módulo. Es decir, cuando ustedes terminen el módulo 1, van a poder decir que terminaron el bloque 1. No así con el bloque 2. El bloque 2 está conformado por 6 módulos. Entonces es un bloque mucho más largo. Es importante que eso lo tomen en cuenta. Un bloque no es lo mismo que un módulo. Un bloque está conformado por uno o más módulos según el campo disciplinar focal de cada bloque. Entonces, aquí por ejemplo, pues vemos que tienen el bloque 1 con módulo 1 que tiene tecnologías de información y comunicación y que pertenece al campo disciplinar de la comunicación, como pueden ver en este icono, ¿no? Entonces, es tecnologías de la información y la comunicación. Se enfoca en el uso responsable de herramientas informáticas básicas para resolver problemas de diversa índole. Daniel, ¿sí lo admitimos? Listo. Entonces, cuando ustedes vean este mapa curricular, lo que es importante de ello es que ustedes al conocerse y al saber cuáles son a lo mejor ¿cómo se llama? Perdón, las áreas de oportunidad que tiene cada uno de ustedes, pues entonces podrán ver cuáles son aquellos módulos en los que tengo que enfocarme un poco más. Por ejemplo, que tiene todos los campos disciplinares, el módulo número 3, pues es un campo que es más exigente. Tenemos acá mi mundo en otra lengua, mi vida en otra lengua. Estos son los campos de inglés. Si ustedes no saben inglés, entonces son módulos que les van a exigir más tiempo y más atención. En mi caso, por ejemplo, en el bloque 4 se encuentran 3 módulos de matemáticas, el 11, 12 y 13. Estos son los módulos en los que, en mi caso personal, yo tendría que estar mucho más concentrada, enfocada, porque yo sé que el campo disciplinar de las matemáticas, pues es el que más trabajo me cuesta. Entonces, seguramente en estos 3 módulos voy a necesitar un poco más de tiempo para comprender, voy a tener más preguntas. Y es importante que yo pueda identificarlo. Lo mismo el bloque 5 y así ustedes pueden ir revisando cada uno de los bloques con sus módulos que les corresponden y los campos disciplinares a los que atañe, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que a lo mejor uno de mis puntos fuertes es la comunicación, entonces seguramente en estos primeros módulos, pues que se comunique, que tienen que ver con el área de comunicación, pues no que no tenga dificultad, sino que seguramente me será mucho más sencillo comprender y llevar a cabo las actividades. No sé si estoy siendo clara en este punto o si tienen alguna duda acerca de esta parte del mapa curricular. Bueno, entonces continuamos. Otra de las cosas que suceden en semana 3 y que son sumamente interesantes es que en semana 3 ustedes lo que van a tener, ya me salí. Ustedes lo que van a tener en semana 3 es una actividad que se llama Mi pasado y mi presente educativos. En esta actividad de Mi pasado y mi presente educativos, lo que se les va a presentar a ustedes es una actividad en la que van a tener que hacer una remembranza un poco de lo que han sido sus años de escuela. Y es una actividad muy bonita porque es una actividad que tiene que ver, siempre resulta un poco nostálgica. Lo que esta actividad nos invita a hacer es a recordar cómo fue nuestra educación anteriormente, cómo aprendíamos en la primaria, en la secundaria y comparar ese tipo de estudios con lo que ahora vamos a hacer en prepa en línea CEP. Entonces resulta un ejercicio muy bonito porque pues siempre nos lleva como de regreso a esta parte del recuerdo, ¿no?
Es muy interesante y los mismos aspirantes me han comentado que es una actividad que les gusta mucho, y a mí la realidad es que también es de las actividades que más me gusta estar atendiendo como en esta parte, porque me permite conocerlos un poquito más. La parte importante de esto es la forma en la que llevamos a cabo la actividad. Y regreso al punto en el cual hablamos acerca de la redacción y de la capacidad de hacer composición en lenguaje escrito. ¿Por qué? Nuestra actividad lo que propone es una tabla donde de un lado tenemos preguntas guía y donde del otro lado nosotros vamos a contestar. Pero lo que quiero que hagan, y eso lo comento en base a las actividades que ya he revisado, es situarse un poco como si ustedes estuvieran platicándole a alguien más lo que ustedes hacían o cómo fue su educación anterior. Voy a compartir de nuevo pantalla para poder descargar la actividad y mostrarles un poco más a qué me estoy refiriendo con esto de el lenguaje escrito. El documento que vamos a descargar tiene un ejemplo, y en el ejemplo ustedes van a poder ver qué es lo que se espera. Es un documento largo, de la actividad integradora número 5. Pero es un documento donde las primeras 3 hojas, como les comenté, únicamente son un ejemplo de cómo es que lo tenemos que hacer. Entonces, aquí está. Yo lo voy a duplicar para que lo pueda modificar, porque si no, no me permite modificar el archivo. Listo. Entonces, todo este primer cuadro es un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, la parte naranja. Es decir, en esta parte naranja no va a haber intervención de ustedes. Solamente es para tener un poco más claro la manera en la que ustedes van a formular sus respuestas. Entonces, de este lado tenemos las preguntas guía. Las preguntas guía lo que hacen es decirnos qué es lo que nosotros tenemos que responder. Pero solamente es una guía, es decir, no son preguntas como tal que esperan una respuesta. Porque entonces, aquí por ejemplo tenemos 3 preguntas guía que tienen que ver con la participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba tu profesor? ¿Qué materiales o recursos utilizaba? ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Esas son preguntas guía. Esta palabra es clave, es una guía. Y aquí lo que tenemos son respuestas redactadas en forma de párrafo. Nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyada de libros, nos enseñaba algún tema y nos preguntaba si había dudas. Esta es la forma correcta en la que ustedes van a contestar. ¿Qué sucede? Que muchas veces yo recibo de esta actividad lo siguiente. En el cuadro de respuestas tengo que borrarlo así. Pero en el cuadro de respuestas recibo, por ejemplo, así. ¿Cómo te enseñaba? En el pizarrón. ¿Qué materias o recursos utilizaba? Libros y cuadernos. Con respeto. Estas respuestas no están cumpliendo con lo que se solicita. Lo que se solicita es que se logre hacer una redacción completa a manera de párrafo, donde lo que yo estoy escribiendo aquí responde a estas preguntas. Entonces, no es algo que vayamos a hacer tan rápido. ¿Hay alguna pregunta? Alonso, ¿tienes duda? Es como una autobiografía escolar con base en las preguntas. Exacto, eso es lo que vas a hacer. O sea, tú vas a recordar tu educación primaria, tu educación secundaria, y lo vas a poner como si le estuvieras platicando a alguien, en vez de contestar nada más estas preguntas así concretamente. De lo que se trata justo es de desarrollar el lenguaje y ayudarlos como a producir estas
estos escritos un poco más largos a partir de estas preguntas guía. Justamente como lo dijiste, está muy bien. Es una autobiografía escolar, más o menos, donde respondes estas preguntas. Ok, gracias. Gracias a ti. Tenemos diferentes áreas, ¿no? Bueno, aquí pondremos lo de primaria y aquí pues contestaremos lo que tiene que ver con la secundaria. Hay muchos que me dicen, es que yo estudié en la secundaria abierta. Bueno, entonces, de todas maneras, había un profesor o alguien que estaba responsable, tenías que ocupar materiales, entonces eso es importante. Y si no, aquí mismo podemos ponerlo, ¿no? Estudié la secundaria abierta, por lo cual no tuve compañeros, pero lo importante es lograr hacer esa remembranza y ese recuerdo y este desarrollo escrito. Esta actividad tiene un segundo objetivo. Bueno, tenemos el cuadro de participación del estudiante, donde también tenemos las preguntas guía y como ven, pues están respondidas a forma de párrafo acerca del salón de clases, la forma de evaluación, y las formas de estudio. Ahora, en esta parte de las formas de estudio, es muy importante poder hacer este recuerdo porque esto nos va a ayudar también a nosotros a identificar de qué manera aprendimos a aprender, cómo en la primaria nos fuimos formando como estudiantes y cómo fuimos introyectando el conocimiento y el aprendizaje que se nos ofrecía en la escuela. Y eso nos va a ayudar a comprender el cómo nosotros hoy podemos ocupar esas mismas estrategias para el aprendizaje de la prepa en línea. Hay a veces aspirantes que me dicen, asesora, llevo 6 años o 10 años sin estudiar o 15 años sin estudiar y ya ni me acuerdo cómo se hace. Bueno, justamente en este ejercicio es una gran herramienta para poder hacerlo. En mi caso personal, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la secundaria yo tenía mis plumitas de colores y yo tomaba mis apuntes con diferentes colores y a la hora de estudiar, pues eso hacía, ¿no? Hacía mi acordeón con colores. Yo estudié posteriormente diseño gráfico, aparte de educación, pero en la secundaria siempre me acuerdo que hacía mis apuntes con colores y a la hora del examen yo recordaba los colores de lo que había estudiado y en base a eso obtenía la información para contestar. Eso a mí me da el entendimiento y la comprensión de que yo tengo un tipo de aprendizaje que es muy visual. Entonces, al saber eso, yo puedo saber que ahora en mi vida adulta, cuando yo hago algo y lo pongo en referencia por color, es mucho más fácil que lo aprenda y lo recuerde. Habrá quien decía, no, yo escuchaba al profesor, me concentraba mientras escuchaba al profesor y con eso tenía. Entonces, era un tipo de aprendizaje diferente. Seguramente hoy en día le funcionaría leer en voz alta o que alguien le lea los recursos para que pueda escuchar y comprender. Entonces, esta parte de las formas de estudio tiene también ese objetivo que es muy importante. Como nosotros aprendimos a aprender, es la manera en la que hoy podemos ocupar y recordar esas mismas estrategias para poder introyectar el conocimiento. Entonces, bueno, principalmente eso es lo que vamos a hacer en este cuadro. Como les dije, este únicamente es un ejemplo. Y en el cuadro azul es donde ustedes ya van a escribir sus respuestas, ¿no? Aquí las respuestas para primaria. Y aquí las respuestas de secundaria. En este lado va primaria, en este lado secundaria. Fíjense cómo nada más movemos el cursor de cuadro a cuadro y ya podemos meter el texto que necesitemos en el cuadro que queramos, ¿de acuerdo? Para que no se vayan a confundir, porque a veces el cuadro se les desorganiza un poquito. Entonces únicamente tienen que colocar el cursor en el cuadro donde van a escribir y ahí mismo van a empezar a redactar su texto, tanto de secundaria como de primaria. En cuanto a las formas de evaluación. Ahora, servicios institucionales, pues el servicio médico, control escolar, orientación, si había alguna enfermería, una biblioteca, todos esos son servicios institucionales. Es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? En el cuadro número gris, una vez que ustedes terminen este cuadro azul que habla del pasado,
van a pasar a este cuadro gris que habla ya del presente. ¿Cómo voy a aprender hoy en prepa en línea con todos los cambios que supone una educación virtual? Entonces, para este punto, ustedes ya revisaron los recursos, ya tienen la información pertinente y bueno, ya saben para qué sirve el asesor virtual, cómo nos vamos a comunicar, cuáles son las actividades que ustedes van a llevar a cabo, cómo van a interactuar con sus compañeros, cómo se conforma su salón de clases. Si no lo saben, recuerden que hay un apartado de participantes, ahí pueden ver cómo está conformado su salón y su grupo. Las formas de evaluación también lo verán ahí en los recursos. Es muy importante aquí mencionar, por ejemplo, que hay una herramienta que utilizamos los asesores para evaluarlos, que no es una calificación, digamos, arbitraria, sino que tenemos herramientas que nos ayudan a calificarlos. Y los servicios institucionales. Ojo aquí en los servicios institucionales. Es muy común que aquí en los servicios institucionales los aspirantes me pongan cosas como tengo acceso las 24 horas, no pago transporte, no hay uniformes, organizo mis horarios, es gratuito. Esto no son servicios institucionales, no son servicios que ofrece Prepa en Línea CEP. Esto le podemos llamar ventajas, cosas que son características del programa y que a mí me sirven para poder llevar a cabo mis estudios, pero no son servicios institucionales. Prepa en Línea tiene servicios específicos para ustedes, los pueden encontrar en una de las áreas de la plataforma. Y es muy importante que tengan eso en cuenta. Estos no son servicios institucionales, es un error común en esta actividad. Entonces, por favor, nada más tengan eso en cuenta. Ahí en la plataforma van a encontrar la parte donde vienen los servicios institucionales y esas son las cosas que hay que poner acá. Porque además, en la medida que las conozcan, ustedes pueden hacer uso de ellas en el momento que lo necesiten. Si alguien tiene duda acerca de esto, por favor, me escribe un mensaje o puede poner su duda ahora, levantar la mano, lo que necesiten para poder ubicar bien estos servicios. Pero recuerden, estas son facilidades o ventajas del programa. Todo esto, lo que tiene que ver con que sea gratuito, con que sea a la hora que yo quiera, con que tenga asesores todo el tiempo pendientes, ¿no? Esos no son servicios, son ventajas. Ahora, pasamos a la parte donde les digo que por primera vez se les pide una extensión específica de redacción. Tienen que contestar de 4 a 8 renglones. Estas dos preguntas. Y bueno, vamos a pensar que estas dos preguntas son las preguntas guía de este lado. Es decir, no voy a contestar de manera puntual cada una. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia? Y no voy a poner que una es virtual y antes iba al plantel. Esa no es una respuesta adecuada, porque además, pues ni alcanza la extensión, ¿verdad? ¿Y cuál es el reto más importante? Organizar mi tiempo. Eso, en primer lugar, no alcanza la extensión que se está solicitando y además es una respuesta muy puntual. Acá lo que tenemos que hacer es otra vez un ejercicio de redacción para que yo pueda decir. Una de las principales diferencias es que ahora es un estudio virtual, por lo cual a través de un dispositivo yo tengo acceso. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo. Dime, Adriana. Bueno, esa de 4 o 8 renglones es por cada pregunta o entre las dos preguntas. No, las dos preguntas te pueden dar de 4 a 8 renglones. Es decir, okay. Es 4 a 8 renglones por las dos, porque no vas a responderlas de manera aislada. Vas a escribir un párrafo y en ese párrafo vas a contestar ambas. Bueno, sí, está bien. Gracias. Ok, perfecto. No sé si tengan alguna otra duda en cuanto a esta actividad. Número 5. Bueno, guardo mi archivo. Ya saben que esta es la
clave que debe tener, módulo 0, semana 3, actividad integradora 5 y adelante mis apellidos sin nombre. Lo guardo y ese es el archivo que voy a subir a plataforma. ¿De acuerdo? Ahora, para pasar a la actividad integradora número 6. En esta actividad integradora número 6, lo que tienen es algo bastante parecido, pero que no es una tabla. En esta actividad integradora número 6, lo que se les solicita es una reflexión y un análisis. Es la primera vez en el módulo que ustedes van a escribir, ahora sí, cuidando todos los detalles, una extensión más larga de texto. ¿Qué vamos a hacer? Aquí se les plantean 2 puntos. 3 puntos, nada más. Cada uno de esos puntos es una pregunta. La pregunta 1 o actividad 1, llamémosle actividad porque no es realmente una pregunta. Actividad 2 y actividad 3. Vamos a pensar que tal como estaba en el cuadro que vimos, estas son las preguntas guía ahora. Las diferencias, aquí dice, reflexiona acerca de lo que se indica. Redacta el análisis en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Entonces, por lo menos tengo que tener media cuartilla, que es lo mismo que una página o una hoja. Y máximo una. ¿Cuál es la parte importante? Estas son preguntas guía. Quiere decir, no voy a responder cada una por separado. No voy a poner aquí, en las diferencias entre la educación escolar, aquí no voy a poner... Pues que una era presencial, que es la diferencia básica, ¿no? Y la otra es virtual. Y luego me voy a pasar a la pregunta 2. ¿Cuáles son las ventajas? Que es gratuito. Las ventajas que ya comentamos en el otro punto, ¿verdad? Ya casi que les dije cuáles son, pero ¿cuáles son las ventajas que tiene para ti? No voy a contestar después de cada uno de estos puntos. Estas son únicamente preguntas guía. ¿Qué sí voy a hacer? Tengo 2 opciones acá. Me puedo posicionar cuando acaba el punto número 1 y a partir de aquí escribir mi reflexión en este modelo de educación. Noto importantes diferencias con mi educación anterior. Van a empezar a redactar así. Por ejemplo, ¿no? Y aquí van a poner cuáles son las diferencias que ustedes perciben. En esa misma redacción van a hablar acerca de las ventajas, van a hablar acerca de los cambios que van a hacer en su vida, van a hablar acerca de las estrategias de estudio que si hicieron el trabajo de la tabla de su pasado educativo, seguramente ya tienen muy identificadas estrategias que pueden llevar a cabo para que se les facilite el trabajo. Entonces, eso todo lo van a poner en una única redacción. No vamos a contestar después de cada uno de estos puntos. Solamente esta pregunta o esta actividad 1 debe ser media cuartilla mínimo, máximo una. Solo estos 4. ¿De acuerdo? Pasamos a la actividad número 2. 2 párrafos de al menos 5 líneas, es lo que les decía. 2 párrafos de 5 líneas quiere decir que por lo menos vamos a contestar en 10 renglones, 10 líneas, que son los 2 párrafos de 5. Y estas son también preguntas guía. Vamos a poner las respuestas no después de cada pregunta, aquí no. Vamos a poner las respuestas acá abajo, ¿no? Y aquí vamos a poner el plagio es la actividad que implica copiar información o tomar información que no es propia y presentarla como tal. A mí me parece que el peligro más importante o los que afectan mi aprendizaje son tales. Vamos a hacer esa redacción aquí completa para que se pueda llevar a cabo. Y lo mismo en la pregunta número 3. Reflexiona y redacta tu respuesta en 5 líneas, 2 párrafos de 5 líneas. Lo mismo, son por lo menos 10 renglones. Mis expectativas de estudio y lo que más me ha llamado la atención.
no después de cada pregunta, ya sé que estoy siendo repetitiva, pero es importante, no después de cada pregunta, sino en un escrito aparte. Yo les dije, tienen dos opciones. Pueden contestar la pregunta 1 cuando acaba la pregunta 1, la pregunta 2 cuando acaba la pregunta 2, o ustedes pueden directamente irse a una hoja nueva y poner actividad 1. Y aquí pueden empezar su redacción en este modelo educativo, ¿no? Y hacer su pregunta 1 de una cuartilla y después aquí poner su actividad número 2 y contestar con sus 2 párrafos, etcétera. Tienen ambas opciones. Lo que es importante que no hagan es escribir en cada una de las preguntas después, porque eso no es la redacción que se está solicitando. Reviso ortografía, es muy importante siempre revisar ortografía. Miren, por ejemplo, no siempre el autocorrector de Word marca cosas, o sea que es importante releer lo que escribí y ver si yo cacho algún error. Siempre educación, que además lleva acento. Reviso, releo, lo guardo con el nombre adecuado y lo subo para que lo pueda evaluar mi asesor. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda en cuanto a estas dos actividades de esta semana? Ok. Bueno, como último punto entonces quiero que revisemos esto que está acá. En semana 3 tienen todos estos recursos por revisar, el foro aprendiendo, sus 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, el cuestionario socioemocional y además tienen este cuestionario. Es de suma importancia que ustedes puedan contestar este cuestionario por 2 razones. La primera de ellas es que deben de saber que las respuestas a este cuestionario son anónimas. Entonces no hay manera de que se sepa de qué aspirante vienen las respuestas. Y este cuestionario nos ayuda de varias maneras. Es muy importante que lo hagan primero para ustedes porque además es de carácter obligatorio. Entonces, si ustedes no contestan esta encuesta, no van a poder acceder a las actividades de semana 4. Es decir, todos estos recursos y todas estas actividades van a estar bloqueadas para ustedes hasta el momento en el que ustedes logren contestar y enviar este cuestionario. Entonces, es importante que lo hagan principalmente por eso, para que no se vean con impedimentos en tiempo por no haberlo hecho. Ya en semana 4, que es la semana de cierre. Y en segundo lugar, porque con esas respuestas ustedes nos ayudan a nosotros en el programa de Prepa en Línea CEP a poder ofrecerles un mejor servicio. Así como ustedes están contestando este cuestionario de módulo propedéutico, para que las siguientes generaciones tengan un mejor servicio que el que a lo mejor ustedes detectaron áreas de oportunidad o algo hizo falta, acá lo harán saber y nosotros podemos trabajar en mejorar esos aspectos para la generación que viene. Pero de la misma manera, en este momento en semana 3, los aspirantes o los estudiantes ya de módulo 1 están contestando un cuestionario similar para que ustedes tengan un mejor servicio y así será módulo a módulo. Entonces es muy importante que sí respondan esta encuesta y que se aseguren de enviarla correctamente. Es una encuesta medio larga, les va a tomar a lo mejor, ahí viene el tiempo estimado, acá está, es una encuesta que les va a tomar de 40 a 50 minutos contestar. Pero pueden tomarse el tiempo que ustedes consideren, ¿no? Entonces, pero realmente es muy importante que lo puedan hacer por esas 2 razones. Primero, para poder acceder sin problemas al contenido de semana 4 y segundo, para que puedan ayudarnos a nosotros a siempre estarles dando un mejor servicio, que es lo que merecen todos ustedes que han tomado la decisión de continuar con sus estudios. ¿Hay alguna duda o algún comentario en cuanto a los temas que hemos tratado esta noche? Bueno, muy bien. Es importante para mí decirles que en la sesión del día viernes
que será seguramente en las horas de la noche, más o menos como a esta hora. Yo sé que en viernes es complicado, pero es la hora en la que debo agendarla. En la sesión del viernes vamos a hablar de una actividad de semana 4 que es el foro de integración, perdón. Es importante que abordemos esa actividad desde semana 3 porque para poder cumplir con los requisitos de ese foro de integración, ustedes tienen que tener esa información desde antes que empiece la semana, porque el día lunes ya tienen que estar participando en el foro. El foro de integración es el único foro de todo el módulo que sí se califica y que sí se evalúa. Y como sí se califica, pues tiene diferentes puntos que deben considerar para que ustedes puedan obtener un buen puntaje y eso forma parte de su promedio. Entonces, para evitar que tengan ahí alguna dificultad, hablaremos del foro aprendiendo el día viernes. Si no pueden estar en la sesión, ya saben que no hay ningún problema, comprendo que el día es complicado, tal vez el horario igual, pero es muy importante que puedan después revisar el enlace para que comprendan cómo funciona el foro y puedan empezar a participar de él desde el día lunes. Entonces, si no puedo estar en la sesión, no pasa nada, pero sí revisen por favor la grabación para que comprendan el funcionamiento del foro y pues tengan la facilidad de contar con todos esos puntos, que es el 8% de su calificación final. Entonces, de eso estaremos hablando un poquito en la sesión del viernes. No sé si alguien tenga una participación, algo que quiera comentar o alguna duda. Bueno, pues viendo que no hay ninguna pregunta, les agradezco muchísimo su tiempo, Adriana, Jonathan, Dair y Daniel. Y Alonso estaba por acá también. Entonces, pues les agradezco su tiempo a todos. Les deseo que pasen una buena noche. Estaré pendiente de sus trabajos y ya saben que cualquier comentario, cualquier duda, háganmela saber y estoy dispuesta a apoyarles en lo que sea necesario. Muchas gracias, que descansen y nos veremos en la sesión del viernes si es posible y si no, pues vean el video. Que descansen y hasta el viernes.